Solo nos falta por ver de este tema cuando una función es derivable. Una función será derivable, en primer lugar, cuando sea continua. En los puntos donde una función no sea continua, ya no será derivable. Por eso, en toda la función que nos den, lo primero que hay que comprobar es en qué intervalo, para qué valores la función es continua, y para ello es estudiar la derivabilidad. Lo mejor es verlo con dos ejemplos. En este primer lugar, nos dan esta función. Tenemos que ver, f de x es continua. Vamos a ver en qué valores es continua esta función. Para los valores menos infinito a 1, que serían los que contendrían este intervalo, es una función cuadrática, por lo tanto es continua. Para los intervalos, para el intervalo de valores 1 a infinito, es una función continua, porque es una función lineal. El único punto problemático, si os acordáis, era el punto de salto, donde teníamos que estudiar el límite. Por ello, lo primero que hacemos es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de esta función, porque el 1 por la izquierda sería de esta, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función. En este caso sería 1 menos 2 es menos 1, 1 menos 2 en este caso también menos 1. Como estos límites son iguales, diremos que f de x es continua para todo x perteneciente a los reales. ¿Por qué para todo x perteneciente a los reales? Porque hemos visto de menos infinito a 1 continua, de 1 a infinito continua, y en el punto 1 también continua por la igualdad de límites. Por lo tanto es continua. ¿Cómo veremos si esta función es derivable? En primer lugar, tendremos que hacer la derivada. La derivada de la primera es 2x menos 2 si x es menor que 1. Y en este caso los intervalos siempre los vamos a poner abiertos, no cogeremos menor o igual, menor estricto. Y la derivada de x menos 2 es 1, si la x es mayor que 1. Entonces, de este modo tenemos, en primer lugar, la comprobación de la que la función es continua. En segundo lugar, hemos hecho la derivada. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver si la función derivada es continua. ¿Cómo hacemos esto? Vemos que 2x menos 2 es continua por ser lineal, 1 es continua por ser constante. Vamos a ver en el punto 1 qué ocurre. Hacemos el límite cuando 1 tiene por la izquierda de 2x menos 2, de la función derivada en ese intervalo, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1. Y vemos que 2 por 1 es 2, menos 2 es 0. Y vemos que el límite de 1 es 1. Por lo tanto, como este límite es distinto, podremos decir que f de x es una función ¿de qué tipo? Derivable para todo x perteneciente a los reales menos en el 1. ¿Por qué? Porque esta función era derivable, esta función era derivable, es decir, era continua, por lo tanto derivable también, y la única que no es derivable es en el punto 1, por sus límites son diferentes. Entonces, pasos que tenemos que hacer para estudiar la derivabilidad. En primer lugar, la continuidad, que se estudia en aquellos puntos donde peligra el dominio. En segundo lugar, si es continua para esos puntos, puede que sea derivable o no. Si no es continua, seguro que no es derivable. Hacemos la derivada. Y una vez que hacemos la función derivada, comprobamos si esa función es continua, que es lo que se llama derivabilidad. Por lo tanto, diremos que esta función es continua para todo x perteneciente a los reales, pero es derivable solo para todos los puntos excepto en el 1.